Hola, bienvenidos. Gracias una vez más por acompañarme. Vamos a continuar hablando del proceso de creación. Este video viene como respuesta al video anterior de Lienzo en Blanco, en donde conversábamos sobre esos momentos en donde nos quedábamos como con un espacio muy vacío, muy grande, donde no venían respuestas, donde no sabíamos qué hacer, donde no tenemos ancla, donde no sabemos a qué dirección vamos a agarrar, qué colores voy a elegir, qué pinceles voy a tomar, qué herramientas, qué técnicas. Esto como metáfora, ¿ok? Yo uso el arte como metáfora. Para los artistas que escuchen sirve, para las personas que no tienen relación al arte también sirve, porque la vida es un proceso de creación constante, igual que en el arte. Entonces conversábamos sobre ese vacío. Ahora vamos a conversar, como les prometí, de dónde vamos a tomar ánimo para poder comenzar de nuevo desde ese punto cero, desde ese punto en blanco, a construir algo nuevo. Una de las cosas primeras que he de tener en cuenta en mi proceso creativo es saber y confiar en que esa respuesta va a venir de mí. Pueden haber referentes, pueden haber guías en ese proceso, pero la respuesta que realmente va a satisfacer, parece obvio porque estamos hablando de un proceso creativo y tiene que ver con crear, pero es importante recordarlo, que esa respuesta va a venir de tu propia autoría, va a venir de ti mismo, de eso que tú puedes responderte en ese encuentro con el espacio y el tiempo vacío en el cual tomaste distancia de lo anterior y pudiste llegar a un proceso de introspección, de búsqueda interna, donde te respondiste de forma más cercana, más sincera, más cómoda, más honesta respecto a lo que realmente puede ser un motivo en ti. Entonces, en efecto, esa respuesta va a ser construida por ti misma, por ti mismo. No puede dártela otra persona. Puede dártela otra persona, pero si realmente estamos hablando de un proceso creativo, esa respuesta ha de ser construida por los elementos previos y esa cercanía a esa apertura que nos hace hacer más contacto con eso que realmente en nosotros es mucho más verdadero. Entonces es un proceso como de filtrar, de depurar lo que realmente es tuyo, más que lo que ha sido de otros o las respuestas que han venido de los otros, de lo social, de lo familiar, de lo educativo, entre otros. La segunda cosa que debe tener muy en cuenta es el sentir. Cuando nos sentimos con malestar ante muchas referencias, o sentimos todo lo contrario, sentimos alegría, nos sentimos bien, sentimos que de repente hay una sensación de alivio ante esas referencias que yo estoy tomando y ante ese encuentro que tengo conmigo, esa guía, esa luz va a ser una brújula imprescindible en aquello que voy a construir. El cómo me siento con eso, con esa herramienta, con esos colores, con esa intención que estoy poniendo como base de eso que voy a construir. El tercer elemento importante para responderme y para desbloquear ese proceso creativo va a ser enfocar mi atención en mi virtud. Todos los seres humanos tenemos virtudes. Muchas veces estamos más familiarizados con la parte de nosotros mismos que no funciona o que nos genera algún malestar, o tenemos tendencia a tener más claro en lo que no va bien o en lo que no hacemos bien. Pero todos los seres humanos tenemos virtudes, algunas más marcadas que otras, algunas por construir, pero en nosotros hay virtudes y también es tarea de la psicología y de nuestras intenciones y nuestra atención descubrir cuáles son esas virtudes. Les comparto el concepto de virtud que pueden conseguir en cualquier lado para ponernos en contexto. Es la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Es la disposición habitual para hacer el bien. La virtud que nosotros tengamos, nuestro peso de valor, donde está nuestro valor, nuestro principio, pueden ser
varios, puede ser uno más llamativo que otro, pero la virtud va a ser clave en esa ancla que necesito para poder basar mi creación y mi construcción y que tenga un propósito al menos claro para mí mismo. Por ejemplo, les cuento un poco sobre mi proceso creativo. Cuando a mí me tocó toda esta búsqueda de referentes y someter a una evaluación sobre cuáles eran los valores que más me motivaban, me encontré con que los que más me acercaban a esa sensación de alivio eran el orden y la belleza, que son dos valores, dos virtudes importantes. Entre las personas que hablaban de estas virtudes, me topé con Hegel, que es un filósofo alemán, que pueden buscar hermosamente, desarrolla muchísimo sobre estos dos conceptos. Y él escribe sobre el arte, que el único destino del arte es representar la belleza. Él decía que el arte nos podía edificar, nos podía instruir, nos podía elevar de muchas maneras y que esas cosas solo eran agregados al único destino final del arte, que era representar lo bello. Y lo bello como parte del bien, como parte de eso humano que nos acerca a lo más armónico y que guarda relación con nuestro bienestar también psicológico. Como comúnmente una pregunta nos lleva a otra, en esta búsqueda de la belleza y el orden, encontré que una de las formas en que yo me respondo cómo algo puede llegar a ser bello es por el valor simbólico que este algo pueda tener. Es una discusión filosófica larguísima, lo que pueda ser feo, lo que pueda ser bello, más allá de lo que yo pueda decir. Hay mucho material sobre eso en el cual no pretendo decir algo que sea definitivo o que sea carente de discusión. Pero lo que encontré desde mis respuestas, es que una de las cosas que hace bello algo es el significado, el propósito y la intención que eso pueda tener. Una de las vivencias que pueden dar ejemplo a esto que estoy diciendo es un tiempo, hace unos años, en el cual tuve que dar clases de arte a niños, que fue muy interesante porque los niños, al estar tan despegados todavía de tantas influencias por su corta edad, tienen esta característica de ser muy sinceros y muy puros. Entonces, el primer día que me tocó dar clases a estos niños, yo tuve la curiosidad de saber qué era lo que estos niños tenían en su simbólico. Y la primera cosa que los puse a hacer fue hacer un dibujo libre. Y les di una hoja en blanco a cada uno con la única instrucción de que tenían que dibujar lo que ellos quisieran. Lo que ellos quisieran. Encuentro que al finalizar la actividad, muchos de estos niños, y esto lo encontré como una constante, dibujaron cosas concretas. Cosas como una pierna, partes del cuerpo, una pierna con pelos, por ejemplo, que me hizo preguntarme sobre esta cuestión que rondaba mi cabeza, como que a qué se debía que algo pudiera ser bello o no. Y para mí recuerdo en ese tiempo que fue toda una pregunta, incluso cuando fui a donde mi maestra de arte, en ese instante que yo estudiaba en una escuela de diseño, y le compartí esta anécdota, me dijo, es que es verdad que las piernas tienen pelos, por ejemplo. Y ahí entendí que los niños estaban representando lo concreto, estaban representando lo que ellos podían observar. Y ese ejemplo a mí me sirvió para aclarar en mí la diferencia entre lo que para mí tenía un valor simbólico y lo que no lo tenía, lo que era netamente concreto. Y cómo eso
inundaba mi trabajo y cómo eso me hacía sentir. Entonces, metiendo todas esas cosas en evaluación, uno poco a poco va respondiéndose qué es eso que realmente te motiva y qué es eso que realmente te genera un deseo más allá por hacer y crear. Como conclusión podemos decir entonces 3 elementos principales. El primero, que esa respuesta va a venir de ti mismo. El segundo es el sentir, eso que te da más alivio, más alegría y eso que te da malestar. Y el tercer elemento muy importante es la virtud como guía de lo que para ti tiene realmente un peso, tiene realmente un valor, un principio que hace que todo lo que piensas y vayas a crear tenga una coherencia con lo que eres. Bajo esas 3 guías encontraremos el ánimo necesario y constante que va a sostener de ahora en adelante nuestra creación propia. Gracias por acompañarme y nos vemos nuevamente aquí.